Buenos días, hermanos. Éxodo 20:13, no matarás. Señor, bendice este sermón, bendice estas palabras, dame el entendimiento, la sabiduría espiritual para exponerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Sexto mandamiento, no matarás. El sexto mandamiento, hermanos, dice Matthew Henry, se refiere a nuestra vida y la del prójimo. Nuestra vida y la del prójimo. No harás cosa dañina o perjudicial para la salud, el bienestar y la vida de tu propio cuerpo o de cualquier otra persona de manera injusta. Esta es una de las leyes de la naturaleza, es una ley natural, como todos los mandamientos, están grabados. Y fue fuertemente impuesta por los preceptos dados a Noé y a sus hijos en Génesis 9, del 5 al 6. Más adelante lo vamos a ver. El Catecismo Menor de Westminster nos dice que el sexto mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida y la de otros. Esfuerzos legítimos. Prohíbe destruir nuestra propia vida o quitar injustamente la de nuestro prójimo. Y todo lo que tiende a este resultado. Hermanos, en Génesis 4, 8, 11 nos muestra que el homicidio está desde el principio del mundo, hermanos. Cuando Caín mató a Abel, y nos muestra el primer asesinato de la historia. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El primer asesinato de la historia, el primer homicidio de la historia, hermanos, allá desde los orígenes. Hermanos, miren, llevamos 6,000 años, más o menos, y la historia de Caín y Abel se repiten a diario. La gente mata no solo por envidia o celos, como Caín mató a Abel. Mata por dinero, mata hoy por robar hasta un celular, mata por venganza, por un ajuste de cuentas, mata por religión, por poder. Vemos guerras injustas, provocadas, rebeliones, grupos armados, guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, muertes por todo lado, hermanos. Vemos esposos que matan a sus esposas por huir con la adúltera. Vemos hijos que matan a sus padres o hermanos por una herencia. La vida es estimada en poco, hermanos. Vivimos en una sociedad que ve con buenos ojos el asesinato de bebés en el vientre de su madre, el aborto, y lo llaman libertad. Vivimos en una sociedad en que que ve con buenos ojos que el suicidio, porque hay que decirlo como es, asistido para los ancianos, enfermos terminales o con alguna discapacidad, lo que llaman eutanasia, y ellos lo llaman derecho a morir dignamente. Vemos incluso madres que matan a sus bebés ya nacidos, sobre pretexto de depresión postparto. Si alguien está cansado de vivir, deprimido, fracasado, con una decepción amorosa, su salida es el suicidio, matando no solo su propio cuerpo, sino su propia alma. Es una sociedad llena de egoísmo, amor al yo, soberbia, sin afecto natural, hermanos. Cuando una madre mata a un hijo en su vientre, es la peor muestra de que no hay afecto natural. El afecto natural es que una madre ame a sus hijos. La ira sin justa causa también, la agresividad, el rencor, el odio, la lengua malvada y maldiciente, la blasfemia contra Dios, son homicidios en el corazón, todas estas cosas, y se usan abiertamente. Hay homicidas de corazón por todo lado, hermanos. Hermanos, vivimos como en tiempos de Caín, en una sociedad con las manos llenas de sangre. Una sociedad que ha olvidado que Dios dice: no matarás. La sociedad de hoy, hermanos, como en tiempos de Oseas, está llena de homicidios. Miren lo que dice Oseas 4, 1 al 2. No hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar,
hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver las excepciones al mandamiento, porque hay unas excepciones que tiene este mandamiento. En el segundo, no matarás, vamos a ver el mandamiento. Y en el tercero vamos a hablar de más allá del mandamiento. Más allá del mandamiento. Primer capítulo, excepciones al mandamiento. Hay unas excepciones y quise empezar por ahí para darle fuerza después al no matarás. Hermanos, no se refiere a matar animales. Es lo primero. No se refiere a matar animales. Porque los animales se matan, vamos a ver adelante, para alimento, para seguridad, para conservación. Tampoco se refiere a matar a hombres en una guerra legal o en defensa propia. Esto todo lo está diciendo John Hill. O en defensa propia, cuando su propia vida está en peligro, o la ejecución de malhechores por manos u orden del magistrado civil. No está hablando de eso. Eso no es matar. Por lo menos no es lo que prohíbe este mandamiento, más bien. Tampoco se refiere a matar a un hombre sin culpa, por yerro, por un accidente, sin propósito maligno. No se consideran infracciones a esta ley, lo dice John Hill. Para complementar, Matthew Henry dice, no prohíbe matar en una guerra legal, en nuestra necesaria defensa o cuando el magistrado castiga a los infractores, pues esas cosas tienden a preservar la vida. Claro, muchas veces cuando se ejecuta justamente a un malhechor, se está preservando la vida de otros. Entonces vamos, hermanos, a los ejemplos. Ya desarrollémoslos un poquito más. Primero, ¿qué excepciona este mandamiento? Los sacrificios de animales. Primero, los sacrificios de animales, pero en el Antiguo Testamento, porque eso ya hoy no aplica. Hebreos 9, del 19 al 22, porque alguien podría decir, Dios les dijo no matarás, ¿y por qué todo el tiempo los mandaba a sacrificar animales? Pues es una excepción, porque aquí estamos hablando de que tiene que ver con personas. Matar personas. Porque habiendo anunciado, Hebreos 9 del 19 al 22, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces está excluido en el antiguo, porque eso ya obviamente no aplica hoy. Nosotros ya no hacemos sacrificios de animales, pero en el antiguo ellos no iban contra este mandamiento, no matarás, por sacrificar animales. Hermanos, ya no están vigentes, fueron abolidos con la obra de Cristo, todos sabemos. Es más, sacrificar hoy animales sería más bien una abominación a Dios. Más que violar el mandamiento, sería una abominación a Dios. Insisto, no es violar el mandamiento, porque aquí se refiere a matar personas del género humano. Segundo, hermanos, animales para el alimento. No tiene que ver con este mandamiento. Génesis 9, del 2 al 4 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. El Señor nos entregó los animales dice ahí, verso 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Entonces coma tranquilo carne, hermanos, no se preocupe. Eso no es matar a nadie ni nada de esas cosas. Así como las legumbres y plantas verdes, también coma de estas cosas. Os lo he dado. Ahora, hace una advertencia. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. O sea, usted no come como las bestias. Usted y yo no comemos como las bestias que van, digamos, un león va y caza un conejo y come la carne con su vida. Eso es lo que está prohibido. ¿Ya? Entonces el Señor nos prohíbe eso. Hermanos, usted y yo podemos comer de todo. Romanos 14, 2 al 3 y el verso 14, ¿qué dice?
el dilema entre judíos y gentiles en tiempos del Nuevo Testamento. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Yo creo eso, hermano, que se ha de comer de todo, que se puede comer de todo. Pero otro dice ahí que es débil, come solo legumbres. Eso dice la Biblia. El que come, ahora, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, usted puede comer de todo, es lo que está diciendo también ahí. Y si usted solo quiere comer verduras, pues allá usted si solo quiere comer verduras. Verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, mire, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si a usted le parece que está mal comer, y ahorita lo vamos a ver, cerdo, hermano, lo siento, para usted lo es, pero para mí no lo es. Ahora, no me la voy a pasar comiendo cerdo, porque yo ya sé que el cerdo es mejor comer pescado, es mejor comer pollo, otras cositas, pero, ¿qué? Vaca, res. Vaca, sí, vaca, res. Entonces, hermano, podemos comer incluso lo que en el Antiguo Testamento estaba prohibido. Pues eso dice el Nuevo Testamento, hermano. ¿Qué podemos hacer? Hechos 10 del 13 al 15. Y vino una voz, y le vino una voz a Pedro. Levántate, Pedro, mata y come, le dice. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Era un ejemplo también para hablarle de los gentiles, pero le daba un ejemplo real, que era algo que ya podíamos hacer, hermanos. Porque el mismo Cristo había dicho que no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, hermano, si quiere comer cosas, ahora, hermano, pues uno sabe que hay cosas que son mejores que otras, lógico. Ese es el punto. Hermano, sin embargo, la Biblia dice que al final de los tiempos van a prohibir comer ciertos alimentos, ¿no es cierto? Prohibirán casarse, eso está en primera de Timoteo 4, del 3 al 5, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, hermanos, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto se cumple tal vez parcialmente en la Iglesia Católica Romana, no, tal vez no, se cumple parcialmente en la Iglesia Católica de Roma. Ellos en Semana Santa prohíben comer pescado, por ejemplo. Eso, no, carne y comen pescado, ya. Carne y comen pescado. Los judíos pues siguen prohibiendo comer cerdo y todos los animales inmundos, Levítico 11, bueno, etc. Pero hermano, hoy están empezando a prohibir comer ciertos alimentos. La Agenda 2030, con la excusa del cambio, prohíbe comer, por ejemplo, quiere, no ha podido, no puede todavía, quiere prohibir comer carne, sobre todo carne de res, porque seguramente también hay hay un sentido más. Aquel que tiene sus tierras, hermano, hay cierta libertad, tiene terrenos, y eso no les gusta a ellos. Quiere que la gente solo esté en las ciudades. Y el que tiene ganado, pues tiene tierras, y a ellos no les gusta eso. Bueno, ellos sí las tienen acaparadas para ellos solitos, para unos cuantos, pero no quieren que nosotros tengamos eso. Entonces nos quieren prohibir comer estas cosas. Quieren que comamos insectos, ¿no? Quieren que nos volvamos vegetarianos, veganos, todo este tipo de cosas con ese tema. Hermanos, pues seguramente lo van a seguir haciendo. Esperemos a ver qué pasa. Tercero, hermano, ¿qué excepción también a este mandamiento? El asesinato por accidente o el asesinato sin intención. Veamos Números 35 del 22 al 25. Números 35, 22 al 25. Números 35, 22 al 25. Dice: mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará
entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación, mire, la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, hermano, cualquier accidente, hermanos, usted no tiene la intención de hacerlo, usted no tiene rabia, celos, envidia, odio contra esa persona. Fue un accidente, hermanos. Bueno, hermano, es terrible que llegue a pasar, que le pase a una persona, que le pase a uno de nuestros familiares. Pero, hermano, usted no puede culpar de homicidio. Hay gente que se llena de odio contra esas personas. Fue un accidente. Fue un accidente. Un accidente de tránsito, por ejemplo. Bueno, a menos de que estuviera borracho y hiciera una imprudencia terrible, bueno, ya eso será otra cosa. Pero aún así, no estoy de acuerdo con que manejen borrachos, pero aún así estoy seguro que el borracho no quería ir a matar a la persona, por más de que fue imprudente y debería tener un castigo civil. Pero aún así, no creo que él haya pensado, planeado ir a matar a la persona. Fue un accidente. Un golpe, una caída, una herramienta de trabajo, una máquina. Esas cosas suceden todo el tiempo, hermanos. No es un homicidio, hermanos. No es un homicidio premeditado. No se considera violación a este mandamiento. Hermanos, es por eso que Dios instauró las ciudades de refugio, para que huyeran del vengador, porque no se consideraba un homicida violador de este mandamiento. Dice allá en Éxodo 21 del 12 al 13, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Bueno, esa parte sí. Mas el que no pretendió herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Por eso estaba en las ciudades de refugio. Hermanos, ¿para qué? Entre otras cosas, para que no fuera derramada sangre después inocente. Deuteronomio 19, del 9 al 10. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Entonces, hermanos, civilmente no se consideraba. O sea, sí tenía un problema porque había un vengador, etcétera, etcétera, pero civilmente no había un castigo para esas personas. Hoy ya quieren imponer muchos castigos con estas cosas, hermano. Un accidente de tránsito se mete una persona en un problema si le llega a pasar eso. Pero bueno, yo sé que hay momentos en los cuales puede ser una imprudencia, etcétera, etcétera, pero hay otros que no. Pero bueno, cada caso será diferente. Sigamos, hermano. Cuarto, ¿qué no viola este mandamiento? La defensa propia, hermanos. Éxodo 22 del 2 al 3. Defensa propia. Eso es un principio bíblico. Aunque a las agendas progresistas, socialistas no les gusta, hermano, pero eso es un principio bíblico. ¿Qué podemos hacer? Éxodo 22 del 2 al 3. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, ya voy a explicar esto, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Dice, bueno, si es por la noche, usted por defender, listo, murió, usted defendió porque usted de pronto piensa que lo pueden ir a matar. Pero si era de día, no. Pero ¿por qué de día no? Y no lo podemos aplicar absoluto. Ya le explico por qué. Miren lo que dice John Hill. Porque viniendo a plena luz del día, salido el sol, era claro que no venía con intención de matar, sino de robar. El dueño de la casa podía pedir ayuda y auxilio y llevárselo, y no quitarle la vida, sino obligarlo a hacer restitución. Hermano, hoy hasta de día quieren a usted matarlo. Entonces, yo no puedo aplicar absolutamente este mandamiento que si es de día, no, obvio que no. Porque si a usted lo pueden intentar matar a las 12 del día, hermanos, y pasa todo el tiempo, hermanos. Entonces, ese es el punto, porque ahí decía, puede haber duda, eso de día la gente normalmente hace esas cosas de noche, etcétera. De día lo más seguro es que fuera a robarlo. Entonces, hermano, eso es la defensa propia. Cuando me intentan matar, cuando hay un intento de homicidio, cuando hay producir un daño al otro, una violación, un forcejeo. Ahora,
Hermano, hay un forcejeo, ¿no? Y en medio del forcejeo pasó eso. Ahora, hermano, podrán, cada caso es un caso, hermanos. En Estados Unidos, hermano, como tienen todavía bien marcado esta parte, allá no prohíben tener armas, no las prohíben tener, porque, hermano, es preferible que estén en manos de la población civil que en manos de los malhechores, porque aunque las prohíban, hermano, de todos los malhechores van a tener las armas, porque ellos siempre las tienen ilegales, hermano. Pero, hermano, usted no es obvio que usted no es para coger el arma y estar matando a diestra y siniestra. Usted como cristiano sabe que usted la tiene. Lo bueno de que en una sociedad se permita eso libremente es que los ladrones saben, y ellos saben que a cualquier casa que lleguen lo más seguro es que haya con qué defenderse. Pero entonces usted sale un ladrón, pues al aire, ¿sí me entiende? Usted procura siempre preservar la vida. Pero ellos se asustan, hermano. Ellos se asustan. Entonces, hermano, esas son leyes del progresismo. Todas esas leyes nos quieren seguir imponiendo, hermano. ¿Para qué? Para que los bandidos las tengan. O solo el Estado. Entonces, ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. ¿Sabe cuál es el principio también de las armas en Estados Unidos? En caso de un tirano. En caso de un tirano, hermanos. Eso está creo que es en la segunda enmienda de la Constitución, hermano. Gracias a Dios por ellos, pero, hermano, allá es muy complicado que eso lo quiten, por lo menos por ahora. Lo han intentado los demócratas, pero no han podido, hermanos. No han podido. Aquí no las quitaron. Cada vez les endurecieron más desde el gobierno de Juan Manuel Santos, eso. También Duque hizo eso, y peor, hermanos. Hermanos, es natural que nos defendamos. Es natural que defendamos nuestra vida y nuestras cosas. Miren lo que dice Mateo 24:43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es natural, hermano, que usted defienda a sus hijos, es natural que usted defienda a su esposa, es natural que usted defienda sus cosas, hermanos. Entonces, sigamos, hermano. Quinta, el magistrado civil al hacer justicia. Ay, no matarás. ¿Y por qué existe la pena de muerte, hermano? Porque la Biblia dice que en ciertos casos sí puede haber pena de muerte. Hermanos, pena de muerte en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Antiguo, nos muestra que había pena de muerte en general para delitos relacionados con los asesinos, con la inmoralidad sexual, con la idolatría y con la pérdida de libertad. En esos casos se castigaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, le voy a mencionar, todos van relacionados con estos cuatro. En en Éxodo 21, 12 al 17, yo solo se los voy a nombrar. Los asesinos tenían pena de muerte. El que hiriera a sus padres tenía pena de muerte. Los secuestradores tenían pena de muerte. Los que maldijeren a sus padres tenían pena de muerte. En Deuteronomio 22, 25, los violadores tenían pena de muerte. En Éxodo 22, del 18 al 20, la hechicera, el bestialismo, los que cohabitaren con bestia, los idólatras que sacrificaban a dioses extraños tenían pena de muerte. En Levítico 20, del 10 al 17, nos muestra a los adúlteros. En muchos sentidos, el adúltero. Mataban a los dos. Eran los dos. El que le era infiel a la esposa y el que se acostó con el infiel. Ambos. Si se acostaba con la mujer o el padre de la esposa. Con la nuera, con la suegra, con la hermana. Era castigado con la pena de muerte. A los homosexuales eran castigados con la pena de muerte. Dice, no te echarás varón como con mujer. Y hablaba de eso. Al que copulara con bestia ya estaba allá. Lo dije anteriormente. En Levítico 20, 27, al que evocar espíritus de muertos. En Deuteronomio 19, al 16 al 21, el testigo falso, sí, y solo sí, por yo dar un falso testimonio, esa persona iba a ser condenada a muerte. Entonces yo recibiría el mismo castigo que por mi falso testimonio esa persona iba a recibir. Entonces, hermanos, ahora hay que ver claro,
Israel era una teocracia, hermanos. Entonces habían cosas que evidentemente, bueno, ya voy para allá. Hoy Israel solo tiene pena de muerte. Yo no sabía, yo pensé que tenía más cosas de pena de muerte, del asesinato a judíos por temas políticos. Estados Unidos está aprobada la pena de muerte aún en 27 estados. Son como 50, 51 estados. 27 estados está todavía vigente la pena de muerte. Se utiliza la inyección letal. ¿Para quiénes? Para los asesinos, para los traficantes de drogas, para los que secuestran y para los violadores, si hay muerte. Estados Unidos tiene una característica especial, que si la persona quiere que venga un líder religioso, un pastor, se lo pueden llevar, y el acusado, el que va a ser ejecutado, puede decir sus últimas plegarias ahí, como cuando el ladrón en la cruz. Y seguramente ha tenido mucho tiempo para meditar en su maldad. No lo ejecutan inmediatamente. Entonces, por ahí algunos arrepentidos, no lo sé, hermanos. El Islam también tiene la pena de muerte para asesinatos, para violaciones, para adulterio, para apostasía del Islam, para brujería y para venta de pornografía. No en todos los países islámicos, sino hay países árabes que no se rigen por la ley, por la Sharia. Entonces, dependiendo del país. En China, hermano, por ejemplo, es una cosa terrible, hermano. 55 delitos son castigados con la pena de muerte en China. Por medio del fusilamiento, la inyección letal. Bueno, listo, para asesinos, bien. Traficante de drogas, corrupción, secuestro. Pero mire, traición y espionaje. Delitos medioambientales, dependiendo obviamente del delito. No cualquier delito medioambiental. Violación, bueno. Robo a centros funerarios. Falsificación masiva de dinero. Robo o tráfico de reliquias. Contrabando de armas. Mire, contrabando de armas. Calumnia. Obviamente dependiendo de la calumnia. Desobediencia militar. Sabotaje a los servicios públicos y privados. Entonces, hermanos, yo termino yendo mucho más allá de lo que la Biblia nos permite, hermanos, estos países. Mire, hermanos, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, dice Romanos 13, del 3 al 4, sino al malo. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, hermanos, como yo les decía hace poco, era un gobierno pagano, era un gobierno romano, y Pablo dice estas palabras. Seguramente Pablo se estaba refiriendo a asesinatos, a violaciones. Estoy hablando de la pena de muerte. Escúcheme que estoy hablando de la pena de muerte. Hay otros castigos que deberían ser castigados también, y Pablo dice, ojalá, el que roba, no sé qué. Pero Pablo seguramente se estaba refiriendo a asesinatos y violaciones, a este tipo de cosas. Yo no creo, sinceramente, hermano, no creo que Pablo se estuviera refiriendo a la idolatría, pues porque era un gobierno pagano. ¿Cómo le va a pedir al magistrado romano que castigue la idolatría en medio? Pero sí le está pidiendo al gobierno pagano, mire, castigue al malhechor, castigue al asesino, castigue al violador, castigue al que roba, no con la pena de muerte, pero castigue lo que devuelva, bueno, como ellos hagan. Y no creo que tampoco se estuviera, tal vez, refiriendo a la inmoralidad sexual. Esos tipos eran unos adúlteros, inmorales, no sé, no creo, hermanos, que se estuviera refiriendo a eso Pablo. Pero, hermano, lo que usted y yo sí deberíamos estar de acuerdo, y yo sé que la mayoría de cristianos no creen en eso, es que la pena de muerte es justa mínimo para los asesinos. Como mínimo, hermanos, para los asesinos. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué podemos hacer, hermanos?
Yo estoy de acuerdo, ojalá eso existiera todavía, hermanos. Y para otros delitos. Hermano, debería, hermano, eso hace, como dice Romanos, hace temblar al malhechor, hermano. Lo piensa 2 veces antes de hacerlo, hermano. O sea, no estoy de acuerdo en lo que hace China, que por todo es pena de muerte, porque ellos ya van mucho más allá de las escrituras. Y el Islam, tampoco, hermanos. Pero creo que Estados Unidos tenía bien claro eso, porque es fundamentos cristianos, hermano. Puritanos estaban allá, fundaron esa nación. Sigamos, 6. Guerras justas. O sea, no se considera asesinato cuando son guerras justas o cuando Dios lo ha mandado. Deuteronomio 20, del 10 al 18. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. Mire, mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Verso 13. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas tus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces, hermanos, hay guerras justas. En este caso, Dios había mandado a que poseyeran una tierra, hermanos, y tenían que ir a la guerra, hermanos. Dios se los había mandado, hermanos. Era justo porque así Dios lo quería, hermanos, porque Dios les había prometido una tierra y tenían que despojar a todos los enemigos. Y para despojarlos, bueno, podrían unos hacer la paz, pero la mayoría no iban a hacer la paz y tenían que irse a la guerra, hermanos. Ahora, hermanos, miren lo que dice la Confesión Bautista de Londres. Estoy dando el contexto. Allí esto toca mirar. O sea, Dios no nos ha mandado a ir a invadir Venezuela, por ejemplo. ¿Sí me entienden? No nos ha mandado. Estoy poniendo un ejemplo en el cual Dios mandó específicamente a hacer una cosa. La Confesión Bautista de Londres dice, eso ya lo estudiamos en los magistrados civiles, dice: es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Hay buenas y hay malas. Y así ahora, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias, hermano. Justas y necesarias. No sé, un enemigo malvado contra un enemigo malvado. Si usted es del ejército, hermano, y tiene que combatir a los grupos ilegales, eso es una guerra justa, porque Dios mandó al magistrado a hacer eso. Y si usted es parte del magistrado civil, del cuerpo del magistrado civil, pues hermano, toca hacerlo. Los bandidos él lleva la espada. Entonces, para defender a la nación, de pronto de una invasión extranjera, de despojos, y como les decía, combatir grupos armados, rebeldes, etc. Hermanos, la fuerza pública nunca fue desechada por Cristo. De hecho, Cristo le da un consejo a unos soldados y nunca les dije suelten las armas. Eso no fue lo que les dijo. Miren lo que le dijo a los soldados. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Sigan trabajando, conténtense con su salario y no se aproveche de su posición para robar, para aprovecharse del pueblo. Hermanos, miren, guerras justas o cuando Dios lo ha mandado. Dios había mandado a Saúl a matar completamente a los amalecitas. ¿Recuerda? Y Saúl desobedece. Le voy a leer: castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Se le está diciendo a Saúl, al rey, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, hermano. Eso fue allá
Todos conocemos esa historia y todos conocemos que Saúl quiso ser más bueno que Dios y Dios lo reprende. No hizo caso, él no hizo caso, le quita el reino y Samuel va y lo hace, el profeta. Él mismo lo hace, el profeta. Primera de Samuel 15:33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Era mandado por Dios, hermano. No nos alarmemos tanto. Era mandado por Dios. Eso fue. Yo sé que los ateos tienen mucho problema con estas cosas, pero era mandado por Dios, era justo. Si Dios lo hizo, hermano, usted parte de la base que es justo. Era la tierra prometida y tenía que ser así, hermanos. Hermanos, por ejemplo, también Jehú exterminó la casa de Acab. Luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Entonces era una teocracia. Jehú fue, y Acab fue el peor rey que hubo, y debían exterminar la idolatría. Era justo. Hermanos, muchas veces depende de cada nación, hermanos. En tiempos de Estados Unidos, hermano, cuando estaban los puritanos, hermanos, tenían que ser mucho más exigentes, hermano. Muchísimo más exigentes. Ellos no permitían el catolicismo romano, porque ellos eran los que habían llegado a esas tierras. Ellos llegaron primero. Entonces era diferente. Toca también mirar los contextos. Y ellos hicieron sus propias leyes. Claro, ya después los infiltraron los jesuitas y toda esta gente, hermano. Y es lo que vemos hoy, desafortunadamente, aunque aún se conservan muchas cosas buenas en esa nación. Sigamos, séptimo. ¿Cuándo no se considera violación a este mandamiento? Cuando es por sacrificio de otros, como hizo Sansón, hermanos. Ahora, todos sabemos que Sansón es una tipología del sacrificio de Cristo. Usted tiene que entender también la historia de Sansón como una tipología del sacrificio de Cristo, porque él se sacrificó por el pueblo. Jueces 16 del 29 al 31. Jueces 16 del 29 al 31. Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sorá y Estacol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años, hermanos. Entonces, hermanos, enfoquémoslo en cuando es por sacrificios a otros. Esto es una tipología de Cristo. Cristo se sacrificó. Yo ya voy a explicar eso más adelante. Pero, hermano, no sé, a usted le tocó ir a rescatar la vida de su esposa, de su hijo. Le tocó sacarlo de un río. Y usted en medio de eso pierde la vida, hermanos. Y usted sabe que si lo hace, lo más probable es que pierda la vida. Pero está salvando la vida de su hijo, de un bebé, alguna cosa, hermanos. Un soldado en una guerra es parecido al anterior. Un soldado en la guerra, en teoría, está salvando la vida de su nación, del pueblo, y le toca ejecutar estas cosas. Aquí me dicen un rescatista, claro, en un incendio, por ejemplo. La persona le toca ir y sabe que por meterse lo más probable es que pueda perder la vida, pero lo hace por salvar la vida de otros. Él no es un suicida, hermanos, por eso. Él no es un suicida. Entonces hay que ver las cosas, hay que entender las cosas, hermano. Y también hay que ponerle sentido común a las cosas. Segundo capítulo, no matarás. Ahorita sí nos vamos al mandamiento, hermanos. No matarás a personas, a criaturas racionales, a hombres, mujeres o niños. Esto lo dice John Hill. De toda edad, sexo, condición o nación. Ningún hombre tiene derecho a quitarle la vida a otro. Él menciona, peor el parricidio o el matricidio, matar a sus padres. Cuando se hace con malicia y venganza privada, y todo lo que se haga con el fin de hacerlo, complots, conspiraciones,
artimañas. Está también prohibido quitarse su propia vida, el suicidio o el automicidio. Requiere que los hombres hagan todo lo que puedan para el bienestar, la paz y la preservación de la vida de otros. Hermanos, este mandamiento obviamente está vigente en el Nuevo Testamento. Cristo en el joven rico lo menciona. Eso está en Marcos 10:19, no lo voy a leer. Pablo en Romanos 13:19 también lo menciona. Hermanos, veamos clases de homicidio. El primero, el básico, el homicidio simple, el asesinato, el matar a otra persona, el yo directamente hacerlo. Números 35 del 16 al 21. Números 35 del 16 al 21. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, mire, por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza, si muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Hermano, todo lo que sea premeditado, aquí está hablando de cosas premeditadas. Esto es concordante con lo de la ciudad de refugio, cuando el otro lo hacía sin premeditación, que ya lo vimos acá, pero aquí es premeditadamente, por odio, por celos, por venganza, con un arma, la que sea, con sus propias manos, envenenando. Hay muchas formas de hacerlo. Pues obviamente todo eso está prohibido. Ese es el que todos tenemos claro, hermanos. Hermanos, es muy grave hacer esto. Dios demanda la sangre del homicida. Por eso es que no deberíamos los cristianos oponernos a que existiera, por lo menos para este delito, ese castigo, hermanos, la pena capital. Yo no sé si van a bloquear este. Pues, ¿qué hacemos? Dice Génesis 9, del 5 al 6. Porque ciertamente, uy, es que hermanos, estamos nos tienen muy adoctrinados, hermanos. Esto hasta hace poco no era un problema. De hecho, usted vaya y metas en Estados Unidos, lo que pasa es que nosotros estamos afuera. Y allá esto es normal, hermanos. Lo raro es que quieran quitarlo. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Mire, Dios demanda esa sangre. De mano de todo animal la demandaré. Inclusive, cuando el animal hacía que muriera una persona, tenían que sacrificar ese animal. Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No hay una razón, hermanos. Entonces no tenemos ese derecho. No tenemos ese derecho de coger y matar a una persona. Ya sabemos que hay excepciones. Hermanos, esto es matar con sus manos. Una persona mata a otra persona premeditadamente. Pero también hay autores intelectuales de homicidio. Esos también incluyen, ¿no? Por ejemplo, mire, David fragó la muerte de Urías Eteo, ¿no? Escribió David a Joab una carta. Eso está en 2 de Samuel 11, 14 al 17. Escribió David a Jehová una carta. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Después Natán, el profeta, le dijo que él era el que lo había matado, aunque él no cogió el arma y lo mató. Segunda de Samuel 12:9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?
a Urías Eteo heriste a espada. Él no fue el que cogió la espada, pero le dice que él hirió a espada. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste, le dice, con la espada de los hijos de Amón. Aunque él no cogió la espada y lo mató, le dijo que lo había matado, porque fue el autor intelectual. Hermanos, todo lo que tenga que ver con complot, conspiraciones para matar personas, artimañas, el Estado con sus enemigos políticos. Eso pasa en China, eso pasa en muchos lugares. Aún en las democracias occidentales pasa, hermanos. Hermano, bueno, sí, es verdad. Hace 3 años hubo autores intelectuales de eso. Hermanos, la mafia hace eso todo el tiempo. La mafia manda sicarios para que maten a uno u otro, o ponen trampas para que mueran, etcétera, etcétera, hermanos, de muchas maneras. Mire, hermano, estoy hablándole de David, ¿no? Pero también le voy a hablar de Pablo. Pablo dio su voto para matar cristianos. Hechos 26 del 9 al 10. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso fue antes de Cristo. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, hermano. Hermanos, a través de leyes uno puede matar personas, de leyes injustas. Abiertamente, cuando hay persecución religiosa, en algunos países, en los países comunistas sucedió muchas veces eso. En tiempos de Inglaterra con los reyes católicos, María la Sangrienta dio su voto. Ella tal vez con su mano no lo hacía, pero dio su voto, aprobó leyes. A los herejes, ellos diciendo que a los herejes, ¿no es cierto? Pablo dio su voto para matar cristianos, hermanos. Sigamos. Otra prohibición a este mandamiento, el aborto, hermanos. El aborto. Amós 1:13. Dios castigó a los amonitas por abortar, hermanos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Él condenó eso y dijo: yo no voy a perdonar su castigo. Por 3 pecados y por el 4º. El 4º era este y era el más grave que ellos habían hecho. Hermanos, cuando se practica un aborto, hay un asesinato, hermanos. Hay un asesinato. Y es culpable tanto la madre que quiere abortar, o el padre, el papá del niño, que está de acuerdo. Hay padres que no están de acuerdo y la mamá hace lo que quiera. En los casos que sí está de acuerdo, pues lógico que los dos son cómplices. Es culpable y es asesino también el médico que practica el aborto. Así sea cristiano y así diga que es que la ley, que hay que obedecer a las autoridades. Es culpable la enfermera que está allí. Es culpable la partera si lo hace con partera. Es culpable el político que aprueba esas leyes. Todos ellos son asesinos, hermanos. De una u otra manera son asesinos. Hoy en Colombia existen 3 casos para aprobar el aborto: la violación, si fue violada la madre, la malformación del niño, o si hay en riesgo de la vida de la madre. Ya vamos en 24 semanas, en algunos países ya es hasta el último día antes de nacer. Quieren seguir aprobando, quieren seguir subiendo. Hermanos, miren, nadie tiene derecho a quitarle el derecho a nacer a otra persona, hermano. Nadie puede, hermano. Violación, matan al que menos tiene la culpa ahí, en lugar de castigar al violador. Malformación, hermano. Entonces ¿qué? Estamos en tiempos nazis. Los niños si no son perfectos no pueden nacer. Tremendo, hermanos. Y riesgo de la vida de la madre. Bueno, hermanos, ahí yo no sé, yo como cristiano, yo oraría y que sea el Señor el que escoja. Miren lo que dice LR. Además que siempre es una excusa. No hay riesgo de la vida de la madre, por unas cosas que ni siquiera son riesgo. Hermanos,
Shelton Jr. dice, ningún homicida tiene en él la vida eterna. 1 Juan 3:15. Por tanto no pueden heredar el reino de Dios. Cada mujer que ha abortado premeditadamente a su hijo antes de nacer es una homicida a los ojos de Dios. Cada padre que la apoyó también. Cada partera, cada doctor que ha abortado premeditadamente a un infante antes de nacer para aliviar a la madre de un embarazo no deseado es un homicida a los ojos de Dios. Está jugando a ser Dios. Está apagando una vida que Dios ha hecho. Y toda vida viene de Dios. Cada juez que ha emitido juicio o que ha forzado a cumplir una ley que permite el aborto a pedido es cómplice de homicidio a los ojos de Dios. Cada senador y miembro del Senado, estatal o nacional, que vota en pro del aborto a pedido es cómplice, hermanos. Es un homicida a los ojos de Dios y está bajo su justo juicio, hermanos. Juegan a ser Dios. Juegan a ser Dios, hermanos. Hermano, muchas veces esto pasa en las naciones, y aunque pasa en las naciones como juicio de Dios, igual no nos podemos poner a favor de eso, pero muchas veces estas cosas pasan y vemos una sociedad así tan degradada porque son juicios a una nación rebelde, como dijo Oseas 13:16, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerá en espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Aunque sean juicios, hermano, no podemos llegar al fatalismo. Entonces, como es un juicio, entonces estamos de acuerdo con eso. No, hermano, no, tampoco. Cuarto, suicidio. Suicidio, hermanos. Job 13, del 14 al 15. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Dijo Job, en medio de toda esa desesperación en la que estaba. ¿Y tomaré mi vida en mi mano? Vuelvo y se lo leo. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. En él así me siga humillando lo que quisiera decir. En él esperaré. Él toma la decisión cuando yo me voy de esta tierra. Amén. No yo. Amén. Judas se ahorcó, ¿no es cierto? Dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Hoy Judas está en el infierno, porque eso dice la Biblia. Hechos 1:25, para que tome de la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, al Seol. La Biblia lo conoce como el hijo de perdición. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Saúl se suicidó, ¿no es cierto? 1 Samuel 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. El reino le fue quitado, hermanos. Hermano, todo suicidio es un asesinato a los ojos de Dios, por la razón que sea. Bueno, hermanos, como les venía diciendo, el suicidio por desespero, desesperanza, por para un problema o angustia, hermano, no es ninguna razón para yo tomar carne con mi vida. Job sí que tenía problemas, hermano. Hoy, entonces, hermano, yo sí se lo digo, hermano, con toda la autoridad. Y eso no es que no hay que juzgar. No, hermano, ningún suicida, ningún cristiano que se diga cristiano y que se haya suicidado puede heredar el reino de los cielos, hermano. Eso no se puede, hermano. Nota que no había fe allí. No tenía fe esa persona. Hoy también existe la eutanasia, hermanos. La eutanasia, ¿no es cierto? Por todos estos problemas, por cualquier otra cosa, es cómplice también la familia, el médico, el Estado. Entonces, hermanos, todas esas cosas es tomar carne por nuestra vida, es asesinarnos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos ese derecho, hermanos. Hermano, es que, hermano, no es natural. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No es normal, hermanos, que uno se suicide.
Porque estas personas que se suicidan lo hacen por egoísmo, por pecado. No hay nada de justo en lo que están haciendo. Es muy diferente a las excepciones que vimos arriba. Hermanos, lo hacen por amor al yo, por cualquier razón, menos por una razón santa, hermanos. Hermanos, nosotros no tenemos ese derecho, porque Dios es quien da y quita la vida, no usted y yo. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Primera de Samuel 2:6, hermanos. Es así de simple, hermanos. No existen suicidas cristianos, hermanos. No existe eso, hermanos. O sea, es falsos cristianos, hermanos. Es imposible que un verdadero cristiano haga eso, hermanos. No puede ser, hermanos. No puede ser. No tenía fe. Y todos los que no tienen fe no pueden agradar al Señor. Quinto, esto se va agravando. El asesinato del pueblo de Dios es aún más grave, hermanos, que asesinar o sea, siempre es grave, pero se agrava más el pecado cuando asesinan al pueblo de Dios. Matthew Henry dice: como lo peor de todo, prohíbe la persecución, acechando la sangre de los inocentes y excelentes de la tierra. Hermanos, y aquí de muchas maneras, tanto físicamente, literalmente, que usted coge y mate a la persona, o a través de acechanzas, como la mayoría de las veces hacen los gobiernos o las falsas religiones. Hermanos, muchos del pueblo de Dios del Antiguo Testamento fueron asesinados de las peores formas. En Hebreos 11, 35 al 37, dice, por ejemplo, que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Ahí más adelantico dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Está hablando de cristianos. Hermanos, la parábola de los labradores malvados muestra cómo Israel mató a los mensajeros de Dios. Eso está en Marcos 12, del 2 al 5, se la voy a leer. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Está hablando de todos los siervos y los profetas que Dios había mandado hasta ese momento a Israel para que se arrepintiera. Hermanos, eso hicieron el falso judaísmo, la falsa religión de la época y durante todos esos siglos previos. Pero hermanos, el judaísmo seguiría persiguiendo y matando a los primeros cristianos, dice la Biblia, y lo harían en nombre de Dios. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso empezó a pasar allí. Los sacaban de la sinagoga, los expulsaban, los mataban. Hermanos, y siguió pasando. La gran ramera, Babilonia, la iglesia de Roma, encabezada por la iglesia de Roma, tiene sus manos manchadas de la sangre de los cristianos. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La gran ramera, la gran Babilonia, está llena de la sangre del pueblo de Dios. Apocalipsis 18:24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Además de eso, otros. Hermanos, eso se cumplió con la Inquisición católica romana en la Edad Media. ¿Cuántos cristianos fueron muertos? A los cristianos hoy yo creo que es que nos falta conocer también historia, hermanos, para entender muchas de las cosas que pasaron, que sufrieron nuestros antecesores. En Inglaterra, cuando habían reyes católicos, mataban cristianos. Bloody Mary, la más conocida. En Europa, en Oriente, en Medio Oriente, en China, en Rusia. Y aún en Occidente, hermanos, de una manera más sutil, con el progresismo y el secularismo, tal vez no matan directamente todavía, pero sí intuyen a sacarnos del panorama. Hermanos, todo eso está prohibido y es de lo más terrible matar a un cristiano. No temamos, sin embargo, hermanos, no temamos a los asesinos. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estos son falsos profetas.
Ellos vienen a hurtar, matar y destruir, hermanos. Juan 10:10. Entonces, hermanos, todas estas cosas están prohibidas. Todas estas cosas son violación a los mandamientos, el homicidio, el directo, cuando usted es autor intelectual, cuando ha practicado un aborto, cuando los suicidas, el asesinato del pueblo de Dios. Todos esos son violaciones a este mandamiento y es muy grave. Pero vamos al tercer capítulo, más allá de este mandamiento, más allá del mandamiento. Hermanos, ¿qué es también asesinato? Dice John Gill, incluso la ira pecaminosa, la envidia indebida, el rencor, toda malicia de pensamiento, palabra o acción son contrarios a este precepto, hermanos. En Mateo 5, del 21 al 22 nos habla de los asesinos de corazón. Mateo 5, del 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. Entonces, hermanos, aquí es, en unas versiones más antiguas también agregan la palabra cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, porque hay iras santas, hermanos. Airados pero no pequéis, ¿no es cierto? Hermanos, ¿a qué se refiere este mandamiento? ¿A qué se refiere aquí cuando habla en Mateo 5 del 21 al 22? Cuando la ira no va contra el pecado, cuando la ira no va contra la falsa doctrina, cuando la ira no va contra cualquier cosa que atente contra la gloria de Dios. Ahí hay pecado, hermanos. Ahí estamos violando este mandamiento. Necio es la palabra raca. Es hacerlo con desprecio, despectivamente. La palabra tiene que ver con escupir. Es de esa manera, hermanos. Es de esa manera. Pero yo lícitamente puedo indignarme por el pecado, hermano. Yo lícitamente puedo hacer eso. Contra las herejías, contra la falsa doctrina. Pero aquí es de una manera con desprecio, despectiva. Es como la palabra escupir. Matthew Henry dice, prohíbe toda malicia y odio hacia alguien, y toda venganza personal que de ello surja. También la ira imprudente ante provocaciones repentinas, y daño dicho o hecho, o pretendido ser hecho con pasión. Hermanos, es homicidio esto, porque el homicidio sale del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, bueno, y menciona ahí el resto de pecados. Hermanos, todo aquel que ha matado y ha violado este mandamiento en el segundo capítulo, ha pasado por acá, hermanos. Ha nacido del corazón eso. El que va y toma venganza, ha sido alguien que en su corazón ya odió primero. Hermano, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, el odio, la ira, el insulto, la venganza, el rencor, la falta de perdón son violaciones a este mandamiento. Sea que usted lo haga en el hogar, en la iglesia, con el esposo, con sus hijos, con sus padres, con el hermano y aún con el prójimo, hermanos. Por envidia, por celos, por lo que sea, hermanos. Hermanos, si odiamos al hermano, somos como Caín, hermanos. Primera de Juan 3:12, y aquí estoy hablando más del hermano, cuando es por celos o envidia. Porque hay cristianos que se tienen celos o envidia. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, hermano. Le tenía envidia a Caín a Abel, porque Abel, las obras de Abel eran justas, en cambio las de Caín no. Hermanos, Cristo condenó a los fariseos de cómplice de la sangre de los profetas. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Por odiar a Cristo, por odiar a sus mensajeros y odiar la verdad. Mateo 23:31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Por qué se los dijo Cristo? Porque ellos no recibían la verdad, porque ellos despreciaban a la misma verdad Cristo y despreciaban al pueblo de Dios, a los cristianos de ese momento.
Hermanos, seremos odiados por el mundo. Nos odiarán, pero usted y yo debemos ser pacientes. Seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ellos son odiadores de corazón. Nosotros no debemos hacer lo mismo, hermanos. Por eso no debemos tomar venganza, hermanos, personal. Cuando la Biblia habla de todos esos casos que se me olvidaba mencionarlo, se lo delega al magistrado civil, hermano. No es para que usted haga con ira y vaya y tome esa venganza. Hermano, no tomemos venganza. No matemos como ellos, como los odiadores. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, para cerrar, vámonos al mayor asesinato de la historia, hermanos. En 6.000 años miremos el mayor asesinato de la historia. El odio que sentían los judíos por Cristo lo llevó a cometer el más grande asesinato que conoce la historia de la humanidad. Marcos 12, del 6 al 8, en la parábola. Miremoslo. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciéndole: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Lo despreciaban, no querían, se sentían atacada su religión, sus beneficios espirituales. Hermanos, su odio era tan grande que prefirieron a un homicida, un verdadero homicida, y por eso Pedro los acusa de asesinos. Hechos 3, del 14 al 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, hermanos. Ellos fueron matadores de Cristo, asesinos de Cristo, esos judíos de la época. Hermano, Cristo era tanto el desprecio, y así Dios también lo quiso y lo permitió, que fue expuesto públicamente y asesinado, y todos los que estaban allí lo aborrecieron. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hermanos, en aquel entonces, como hemos dicho otras veces, se confabuló el poder político, el poder religioso y el poder del pueblo, hermanos. Pero Dios, por mano de ellos, quiso permitirlo. Eso también lo debemos usted y yo entender, hermanos. Con todo esto, Isaías 53:10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, hermanos, sujetándole a padecimiento. Entonces Dios, el Padre, lo permitió, porque no es que el Padre estuviera literalmente asesinando a su hijo, lo estaba entregando en sacrificio, como cuando entregaban corderos, hermano. Todo el poder político, todo el poder religioso, hermano, todo el pueblo, todos aborrecieron a Cristo, todos mataron de corazón al Hijo de Dios. Hermanos, todos ellos, si no se arrepienten, hermanos, tarde o temprano van a lamentar haberlo asesinado. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, todos ellos lamentarán. La Biblia dice que los judíos, que fueron los asesinos de Cristo, llorarán de gracia por el que traspasaron esa última generación, y cada judío que se haya arrepentido durante esos tiempos, y cada cristiano también que lo haya hecho, porque nosotros también terminamos siendo asesinos de Cristo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Hermanos, usted y yo también aborrecimos a Cristo, también lo odiamos de corazón, también lo traspasamos con nuestros pecados, también matamos al autor de la vida, también perseguimos al pueblo de Dios, también fuimos asesinos de corazón, hermanos.
Todo eso también lo hicimos. Usted y yo debemos entender que también fuimos homicidas de Cristo, homicidas de corazón, así no hayamos estado allá hace 2000 años. Pero antes de Cristo no queríamos saber, éramos como los fariseos, como los judíos. Hermanos, sin embargo, Cristo murió por nosotros, hermanos, para que recibiéramos la herencia eterna. Hebreos 9:15, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo murió por sus asesinos, hermanos. Él murió por el pueblo que lo despreció, hermanos. Murió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, hermano. Hermano, Cristo entregó su propia vida, pero no lo vea como un homicida, como un suicida, perdón, porque no lo es. Él se sacrificó, Él se entregó, como cuando vimos con Sansón. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ay, hermanos, Cristo no evitó su muerte con la espada, hermanos. Miremos este ejemplo también. Porque era necesario que muriera en manos de asesinos. Era necesario para que se cumpliese la escritura. Mateo 26 del 52 al 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario de que así se haga? Él le dijo: guarda la espada. Yo no voy a defender el cristianismo, mi religión, mi verdad con la espada. No tengo necesidad. Se tiene que cumplir la escritura. Tengo que ir a la cruz. Tengo que morir. Hermanos, todos los asesinos, hermanos, hasta hoy, y todos los que mueran odiando a Cristo de corazón o con sus manos sin arrepentimiento, todos ellos, los que mataron al autor de la vida, todos los que lo siguen despreciando, todo el mundo pagano, todas las falsas religiones, Roma, todos estos han venido a hurtar, matar y destruir, pero Cristo no, hermanos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ellos llevan a la muerte eterna, llevan a la muerte del alma. Cristo lleva a la vida eterna, hermanos, a que todo aquel que en Él cree. Amigo, no asesine su alma. No asesine su alma. Puede que usted no haya cogido con sus manos y haya matado a nadie. Puede que usted en su cabeza no esté en sus propósitos matarse, suicidarse, tomarse un veneno. Pero usted no recibir la vida eterna, no recibir a Cristo, no recibir la verdad, está asesinando su alma. ¿Qué aprovechará el hombre si gana el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Todo aquel que no se entrega a Cristo es un asesino, asesino de su alma. Y los asesinos serán condenados en el infierno si no se arrepienten. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, debemos guardarnos del homicidio de corazón, hermanos. Eso no es fruto de un cristiano. Nosotros verdaderamente debemos guardarnos en nuestras casas. Yo sé que tal vez no practicamos ese pecado, pero hay momentos en los cuales lo podemos hacer. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado con nuestro corazón estar despreciando la verdad de Cristo, porque nos hacemos iguales a los fariseos y judíos. Tengamos cuidado, hermano, con perseguir al verdadero pueblo de Dios, porque nos hacemos iguales a Roma, a la ramera, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Mire, Cristo, como yo les decía ahorita, hermanos, de tal manera nos amó que aún por sus asesinos murió. Porque todos nosotros de una u otra manera lo fuimos, hermanos. De hecho, Pablo, mire, murió por Pablo, hermanos, un asesino de cristianos. Aquel que él le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Y por él se entregó. No lo merecía, fue por pura gracia, hermanos. Pero, hermanos, no matemos con nuestras palabras, mucho menos con nuestras manos, hermanos. Tengamos cuidado, niños, hermanos, amigos, no matarás. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Síguenos guiando, Señor,
Ayúdanos a entender este mandamiento, ayúdanos a ponerlo por obra. Guárdanos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Dirígenos, instrúyenos, enséñanos a hacer tu voluntad. No permitas que nos desviemos, Señor. Sigue guiando a esta congregación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.